sobrecarga de NAT, o también lo vamos a encontrar como PAD, que es traducción de direcciones por puerto. ¿A qué se debe esto? Bien, veamos, cuando nosotros teníamos NAT estáticas o NAT dinámicas, nos daba la opción de poder traducir N IPs privadas a N IPs públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tenía que en mi red local 10 direcciones IPs privadas asignadas a 10 hosts, yo tenía que tener disponible 10 direcciones públicas, acá 10 direcciones públicas, para que cada uno se le asigne a una IP, a una IP privada, ya de una manera estática o dinámica, ¿ok? Ahora, el problema es que si yo tengo 100 direcciones IP privadas, no necesariamente voy a tener 100 direcciones IP públicas, ¿no? De eso no se trata. Lo que se trata es de ahorrar las IPs públicas. Entonces, acá entra a tallar la sobrecarga de NAT. La sobrecarga de NAT entra a tallar cuando nosotros tenemos más IPs privadas por resolver de las IPs públicas disponibles. Por ejemplo, miren, acá yo voy a tener una red con 100 hosts, ok, una red con 100 hosts, IPs privadas, y voy a disponer únicamente de 2 IPs públicas, ok. Entonces acá entra a tallar la sobrecarga de NAT, o lo que vamos a conocerlo como PAD, traducción de direcciones por puerto. ¿Por qué? Porque ahora a las direcciones de origen, IPs privadas, se le va a asignar un número de puerto TCP UDP. Entonces, es gracias al número IP y al número de puerto que nosotros podemos hacer una traducción con las IPs públicas, ¿no? Por ejemplo, en este pequeño gráfico, miren, yo en este router solamente voy a disponer de una IP pública, que puede ser 200.48.225.3, por ejemplo, ¿sí? Yo voy a disponer de esa IP pública asociada a esta interfaz serial. Bien, ¿cómo hago para que, estos dos hosts salgan a internet? Lo que tendría que hacer es configurarlo para una sobrecarga de NAT. ¿Cómo así? Cuando yo establezco una conexión TCP/IP con este host, llámese host A, con internet, este host A se va a conectar a va a ser origen de 192.168.10.11, pero además se va a asociar a un puerto de origen que podría ser el 1444, por ejemplo. Y estos se va a asignar a la IP pública, o se va a traducir a 200.48.225.3 con un número de puerto de igual manera 1444, ¿no? Y seguido este host B, este host B va a salir, por ejemplo, a con origen 19, este es 2, ¿no? 192.168.10.12 con un número de puerto de origen, obviamente, de 1445, y va a salir con IP pública 200.47.225.3 también, pero con el número de puerto 1445. Entonces ahora los paquetes que vengan hacia mi router con la dirección 200.48.225.3 y que además estén dirigidos, por ejemplo, para un número de puerto 1444, entonces el router lo va a resolver y lo va a dirigir a este host 192.168.10.11, o sea, el host A, ¿sí? Entonces ya vemos cómo podemos salir con una misma IP pública, o bueno, con varios, gracias al número de puertos, ¿sí? Gracias a la intervención del número de puertos, porque ahora vamos a basarnos también en la conexión TCP/IP
del número de puertos para poder establecer la tabla NAT, ¿sí? Pero igual lo que estamos haciendo es el PAT, ¿sí? Traducción de direcciones por puerto, o sobrecarga de NAT también se le llama, igual. Entonces, de igual manera que una NAT dinámica o una NAT estática, nosotros podemos asociar o traducir IPs privadas a IPs públicas, pero ahora con la sobrecarga de NAT, o también llamado PAT, a esas IPs podemos agregar además el número de puertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a disponer de menos IPs públicas y más IPs privadas por resolver, ¿ok? Entonces acá ya no hay una asignación de 1 a 1, como si había en una IP privada, como si había en una NAT estática o una NAT dinámica. Configuración del PAT, o configuración de la traducción de direcciones por puerto, ¿ok? O sobrecarga de NAT. Bien, para la configuración depende según nuestro proveedor de servicios de internet. ¿Por qué? Porque por lo general, y es nuestro caso, a todas las personas que están viendo y disponen de una sola IP, el proveedor nos está asignando una única IP, ¿sí? Que se le está asociando a mi interfaz del router. Por ejemplo, miren, ustedes están ahora en su casa viendo el video, se conectan a su modem router, ¿sí? Modem router switch todo. Y este se conecta a internet por línea telefónica, ¿verdad? Bien. Entonces nosotros acá tenemos configurado una IP privada, pero acá tenemos configurado una IP pública que nos ha asignado el proveedor de servicios de internet, ¿ok? Entonces nosotros vamos a salir a internet gracias justamente a esta IP pública. Entonces vamos a configurar para que todos los hosts pertenecientes a mi red LAN interna salgan únicamente con esta IP pública. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien, primero debemos de configurar una lista de acceso para determinar qué redes van a tener acceso al PAT, ¿sí? O a la traducción de direcciones por puerto. Para eso creamos la siguiente lista de acceso. Una lista de acceso, ojo, numerada, ¿sí? Estándar. Access list, la lista de acceso numerada, permit y bueno, la red que vamos a permitir, ¿verdad? A continuación vamos a configurar lo que es ya el NAT, ¿sí? En modo de configuración global, IP NAT inside, source. Esto siempre es lo mismo para todos, ¿sí? Lo único que cambia es acá. El origen, ¿cuál es? La lista de acceso, lo que es las IPs que se van a resolver, ¿sí? Y acá sigue con qué IP pública se van a resolver. Interface, y acá ponemos la interfase, ¿sí? ¿Qué interfase vamos a poner? La interfaz que está conectando a mi IP pública, ¿sí? En este caso, esta interfaz. Esa interfaz, ¿ok? Esta interfaz. ¿Y por qué ponemos interfaz y no ponemos de frente la IP pública? Es que a veces nos están asignando IPs públicas con un servidor de HCP. Este IP pública a veces puede cambiar, entonces para asegurar la conectividad, mejor le vamos a poner interface y la interfase que posee la IP pública, ¿ok? Seguido debemos de poner la palabra overload, ¿sí? Overload. ¿Por qué? Porque overload nos va a permitir la traducción, pero de puertos, ¿ok? Acá nos indica sobrecarga. Entonces, si no ponemos overload, no vamos a tener en cuenta los puertos TCP UDP para la asignación de NAT, ¿sí? O para la traducción de IPs. Tenemos que poner necesariamente overload. Después ya sigue lo clásico, ¿no? Identificar las IPs, las interfaces de entrada y de salida, ¿sí? Poner IP NAT inside, IP NAT outside, ¿sí? Conectada a la red local, por lo general esto es fase Ethernet 00. Conectada a la red pública, por lo general esto es una serial. Entonces vamos a configurarlo en el Packet Tracer. Bien, entonces estamos en el Packet Tracer y ya habíamos configurado, de manera anterior una NAT dinámica en este router. Y bueno, yo ya borré todas las configuraciones y vamos a proceder a configurar una IP, un PAT, una traducción de direcciones por puerto, ok, teniendo en cuenta que nuestro proveedor de servicio de internet nos ha asignado solamente una dirección IP en la serial 000, que es 200.48.225.9. Con esa IP vamos a hacer que todas estas hosts puedan salir hacia internet, ok. Entonces vamos a configurar una PAT con una sola dirección IP pública. Entonces vamos a ir al modo de configuración global y vamos a en primer lugar vamos a crear nuestra lista de acceso. IP access list, no, IP
access list de frente, 10 permit mi red. Ok, ya creé mi lista de acceso. Lo segundo que debo de hacer es crear mi traducción, el NAT, IP NAT inside. Source, el origen va a ser cualquiera de los que pertenezcan a mi lista de acceso 10 y se le va a asociar la IP pública correspondiente a la interfaz serial 0/0/0, pero no se olviden que para que haya PAD, traducción de direcciones por puerto, nosotros debemos poner sobrecarga, overload, ¿sí? Con overload le estamos indicando que vamos a tomar en cuenta ahora los números de puertos. Seguido de esto hay que asignar los puertos de entrada y de salida. Acuérdense que ya estoy interface base Ethernet 00 está asociado a mi red local, por lo tanto acá voy a poner IP NAT inside. Por acá van a venir los paquetes, salgo interface serial 000 y por ahí se van a ir los paquetes traducidos. Ok, y eso ha sido todo. Guardamos y vamos a probar. Ok, entonces vamos a ver cómo es que se van a comunicar los hosts hacia el servidor. Miren, vamos a poner unos pin de 2 hosts nada más. Ok, vamos a ver cómo estos dos clientes van a salir hacia internet con una misma IP pública. ¿Sí? Vamos a enviar los paquetes y vamos a ver qué pasa en el router. Ok, show IP NAT translation y acá vamos a ver la tabla NAT. ¿Sí? Miren, para una IP 200.48.225.9 con un número de puerto de 6, se le va a asignar al host 192.168.10.2.2.6. Ahora, para un número de puerto, para un número IP 200.48.225.9 con un número de puerto de 1024, se le va a asignar al host 192.168.10.3 con un número de puerto de 6. Entonces miren, el número de puerto, entonces el número de puerto es quien está haciendo la diferencia. Ahora veamos cuando llegan los paquetes al servidor y el servidor responde. Miren, este primer paquete ya hasta que llega al router, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que dice. Miren, este paquete va dirigido para 200.48.225.9. De igual manera, el siguiente paquete que venga va a estar dirigido para 200.48.225.9. Solamente que va a cambiar ahora los puertos. Es por eso que según el puerto que contenga ese paquete se va a asignar a su host correspondiente. ¿Ok? Configuración de PAD ahora cuando el proveedor de servicios de internet nos ha proporcionado más de una IP pública, ¿sí? Puede ser 2 o 3, pero siempre acuérdense que la sobrecarga de NAT o el PAD se va a caracterizar porque tenemos IPs por resolver mayores que las IPs públicas asignadas. ¿Ok? Entonces lo primero que debemos de hacer es crear un pool de direcciones IP públicas. Es muy parecido a la configuración a un IP NAT dinámico, solamente que acá le vamos a poner overload. Vamos a crear un pool de direcciones IP públicas, una lista de acceso. Acá vamos a configurar ahora el nateo, IP NAT inside, el origen de una lista de acceso, el destino, la conversión se va a un pool de direcciones IP públicas y acá ponemos overload para que tome en cuenta los números de puertos y de igual manera las interfaces de entrada y de salida. Bien, vamos a configurar entonces un sobrecarga de NAT con un conjunto de IPs públicas. ¿Sí? Vamos a entrar al router, enable, configuración global, y acá vamos a crear primero el pool IP NAT pool
públicas, el origen 200.48.225.11 hasta 200.48.225.14, el más 255. Ok, ya configuré mi pool de IPs públicas. Ahora mi lista de acceso, access list. Ojo, mi lista de acceso es estándar y numerada. La red 192.168.10.0. ok, entonces ahora voy a configurar el nateo. ipnat inside source desde una lista de acceso, es el número 10, y al pool de IPs públicas, pool públicas, overload. Cuando yo pongo overload le estoy diciendo que ahora tome en cuenta los puertos TCP UDP. ok, de igual manera identifico mis interfaces, ipnat inside, ipnat inside, ipnat outside. Ahí está, salimos y hemos configurado sobrecarga de NAT con un conjunto de IPs públicas. ok, es así como se configura traducción de direcciones por puertos, tomando en cuenta ahora la sobrecarga de NAT. Bien, y es así como se configura entonces un PAD o las sobrecargas de NAT, ¿sí? Que ahora van a tomar en cuenta los números de puertos. Gracias, eso ha sido todo.